cada paso que damos descubrimos un nuevo mundo, una nueva visión a través de la conversión de impulsos internos en experiencias externas. Muchas veces tildamos los espacios huecos de tinieblas y otras permitimos llenarnos de esa fuente de sabiduría y alegría eterna. Y es que hay sonrisas que nunca les falta a muchos seres que viven turbulencias, tormentas y que se enfrentan a adversidades diversas. Cuando jugamos a ser, todo se vuelve de un color natural y transparente, único e intrínseco. Porque si hay algo que todas tenemos en común en la búsqueda de sí mismo, es el poder de viajar. Bienvenidos a Mundo Expansivo, yo soy Sara Gómez y hoy tengo el placer de entrevistar y charlar con un invitado extraordinario al que hoy todos podremos conocer. Bien, él es Pablo, bienvenido Pablo. Muchas gracias. Pablo nació en Madrid y reside actualmente en Almería, España. Tiene 32 años y es psicólogo y profesor de yoga. Actualmente Pablo ejerce como profesor de yoga dando clases y formaciones, además de retiros. Esta alma viajera cuenta con una amplia trayectoria profesional y personal en el mundo del yoga y de la psicología a través de sus propios conocimientos y vivencias y sus conocimientos espirituales fundamentados en las bases tradicionales de la propia India. Bueno, Pablo, una vez más, bienvenido. Es un placer tenerte en este espacio y entrevistarte y charlar un poco contigo, ¿no? Para poder conocerte mejor. De verdad que el placer es mío. Tenía bastantes ganas de venir a hablar, la verdad. Así que muchas gracias por darme la oportunidad también de estar en este espacio y conversar un poquito. Bien, Pablo, pues comenzamos con la primera pregunta que siempre hago, que es un poco mágica, ¿vale? Esta pregunta va: ¿con qué soñaba Pablo cuando era pequeño? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Pues fíjate que con muchas cosas, la verdad. Yo cuando era muy pequeño, creo que como un poco como todos, ¿no? Estaba muy perdido. Yo tenía mucha envidia de mi hermano mayor, porque él desde que nació sabía perfectamente lo que quería ser en la vida. Y yo siempre anduve muy perdido en qué quiero ser yo, ¿no? Qué me gusta, qué no me gusta. Y fíjate que cuando empecé a crecer un poco más, a mí lo que me gustaba era simplemente disfrutar. Y me gustaba mucho, por ejemplo, patinar y hacer este tipo de cosas. Y cuando yo me imaginaba mi vida, así más mayor, me la imaginaba pues, haciendo cualquier cosa de trabajo, pero sobre todo teniendo tiempo para disfrutar. Y a día de hoy estoy muy contento de poder haberlo conseguido, de poder haber cumplido varios de mis sueños, ¿no? Yo me imaginaba siempre surfeando y haciendo estas cosas y a día de hoy disfruto mucho y me dedico mucho tiempo también a hacerlo. Es decir, que se ha cumplido. Sí, sí, en gran medida sí. Pablo, si digo las palabras búsqueda interior, Ujú. ¿hacia dónde se dirige tu mirada? Pues diría, diría que sobre todo a estar en paz, a estar en paz, pero también al mismo tiempo a un deseo extremadamente grande por entender y conocer. Bonita mirada. ¿Por qué el camino de la psicología, Pablo? Pues sinceramente un poco por casualidad. Un poco por casualidad porque, como te digo, yo nunca tuve muy claro qué quería ser en la vida. Sí que sabía que yo quería disfrutar y quería hacer muchas cosas y pasármelo bien sobre todo, pero a nivel laboral no lo sabía muy bien. Mi madre es psicólogo también, ella también estudió psicología. Y entonces, de alguna manera, bueno, aparte de que ella me animase y que ella compartiese muchas cosas de su propia experiencia, sí que, bueno, yo siempre tuve, como te digo, mucha curiosidad desde que era muy pequeño. ¿Cómo funciona nuestra mente? ¿Por qué en ciertas ocasiones en mi vida estoy pasándolo mal y por qué en otras ocasiones estoy bien, ¿no? ¿Cómo funciona mi cerebro? Era algo que me llamaba mucho la atención, pero nunca pensé hacerlo de manera... Era simplemente curiosidad, ¿no? Como yo creo que muchos de nosotros tenemos esta curiosidad innata. Y resulta que cuando yo tenía 17 años más o menos y estaba ya eligiendo, entre comillas, qué quería hacer con mi vida, qué carrera estudiar, justo en ese momento
yo tenía un amigo, que bueno, a día de hoy seguimos siendo muy buenos amigos, que él quería ser guardia civil. Yo quiero ser guardia civil y quiero estudiar. Y entonces yo pensé, bueno, pues si mi amigo quiere ser guardia civil, yo puedo ser policía. Y entonces pensé, bueno, pues para ser policía, pues puedo primero hacer una carrera y luego ya desde ahí saltar. Y entonces pensé, jolín, pues ya que a mí me gusta conocer qué es, cómo funciona la mente, puedo estudiar psicología y ya desde ahí acceder a esta carrera, ¿no? En la Policía Nacional, que obviamente pues era un sueño de un niño de 17 años que a día de hoy no se ha cumplido y gracias a Dios de que no se haya cumplido también, ¿no? ¿El yoga es una forma de afrontar la vida? ¿En qué te Sí, sin ayudó lugar a a ti? dudas. Ujú. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas porque, bueno, entre esa vorágine de curiosidad, de querer entender, eh, pasa principalmente por una sensación muy grande de insatisfacción con uno mismo y esa búsqueda constante de por qué no estoy bien, ¿no? Por qué no termino de estar contento del todo? ¿Por qué si mi vida parece perfecta sigo sin estar bien, ¿no? Luego, aparte de eso, tuve diferentes problemas en mi vida, ¿no? Que hacían que yo estuviese muy perdido, la verdad. Entonces, mientras yo estudiaba psicología, al final estas casualidades, que yo creo que no son casualidades del todo, aparece la meditación por ahí, ¿no? Como una salvación, como una manera de perfeccionar mi propia mente y de conseguir generar mucha más capacidad de memoria, mucho más entendimiento de la vida. Estas son cosas que leemos sobre la meditación, ¿no? Como promesas muy bonitas. Y la meditación al final me llevó a la práctica de yoga, ¿no? Pero la verdad que fue un proceso muy complejo, ya te digo, sobre todo mucha insatisfacción personal con cómo yo me sentía en ese momento, con mucho abuso del alcohol, porque yo no estaba bien, entonces pues bueno, bebes mucho, sales mucho de fiesta, te olvidas absolutamente de todo. Cuando estás por ahí y llegas a las 7 de la mañana a tu casa no tienes tiempo para estar mal. Y luego una lesión física, una hernia discal bastante grave porque yo tenía 21 años, no era muy joven para tener ya ese tipo de problemas lumbares, hizo un poco que yo ya que estaba jugueteando con la meditación buscase también el yoga, ¿no? No me permitía antes practicar yoga, aunque me llamaba la curiosidad, bueno, yo al final 21 años, yo jugaba rugby, el yoga no era para chavales fuertes de 21 años, ¿no? Era para señoras mayores. Muchas veces esta idea que tenemos del yoga, de que eso es para señoras, ¿no? Y como a mí me llamaba la atención y tenía una hernia discal, pues dije, bueno, practico yoga porque me va a ayudar bien para la espalda, porque me han dicho que es muy bueno, pero era simplemente una excusa más, ¿no? Y, y bueno, a día de hoy ha sido de las otra vez más casualidades que más me ha ayudado en mi vida y sobre todo que más felicidad me ha aportado. Sin lugar a dudas. Más paz, diría. Y el yoga lo puede practicar cualquier persona, ¿verdad? De cualquier Sí, edad. al final es eso, ¿no? Yo tenía en la clase a la que yo empecé a ir, yo era el más jovencito, ya te digo, yo tenía 21, 22 años cuando empecé, pero había un señor que tenía 58, había varias señoras más mayores, entonces al final era un espacio que compartíamos un grupo muy diverso de gente, ¿no? Gente con búsquedas espirituales, gente sin ningún tipo de pretensión espiritual, simplemente gente que quería sentirse bien físicamente, personas con lesiones, como era mi caso, personas sin ningún tipo de lesión. Al final entra todo el mundo y eso es lo bonito, ¿no? Creo que, creo que el yoga abarca muchos campos distintos, ¿no? Bienestar físico, emocional, psicológico, espiritual y al final es una herramienta que puede utilizar cualquier mundo y eso es lo bonito, ¿no? Que es para todos. Y tú como profesor te has dado cuenta de que no todas las personas vamos a buscar lo mismo con el yoga. No, y hay que Tenemos... entenderlo. Hay que entenderlo. En la tradición del yoga hay un libro que es como la Biblia del yoga, que es el Bhagavad Gita. No sé si has oído hablar de él alguna vez. Y bueno, el Bhagavad Gita comienza de una manera muy interesante. Y es que es la historia de dos personajes, Krishna y Arjuna. Arjuna tiene un dilema moral muy grande porque tiene que luchar contra quien era su profesor y también contra su abuelo en una guerra. Y Krishna es como su guía espiritual que le va a ayudar. Krishna tiene todo el conocimiento del mundo porque Krishna es una reencarnación del dios Vishnu. Y entonces él ya sabe cómo es la liberación espiritual. Pero Krishna no empieza a enseñarle a Arjuna qué es lo que tiene que hacer hasta que Arjuna no se rinde y no le dice, por favor, enséñame.
Y esto es bonito porque si lo entendemos bien, el yoga lo puede practicar cualquiera, pero no hace falta presionar a la gente en ningún sentido de si no tienes una búsqueda espiritual no puedes hacer yoga, ¿no? Y Krishna lo demuestra así, ¿no? Yo solo voy a enseñar a quien me lo pida. Hay veces que cuando hablamos de yoga es como, ya, pero es que el yoga es una práctica espiritual, entonces solo debe enseñarse a gente que está en esa búsqueda espiritual, pero no es así. Podemos practicar solo posturas de yoga para encontrar bienestar a nivel físico. Podemos practicar simplemente técnicas de respiración para aprender a calmar nuestra mente, para aprender a relajarnos y lidiar con el estrés o con la ansiedad. O podemos tener una búsqueda eminentemente espiritual si queremos profundizar un poco más, ¿no? Pero no encasilla ni presiona. Lo deja abierto. Quien quiera aprender, que aprenda. Y quien no, que se lleve las cosas buenas que el yoga tiene que aportar. ¿Cuál es el propósito de un profesor de yoga? Hacer que la gente esté un poquito más en paz. Da igual de la manera que sea. Física, espiritual, emocionalmente. Pero es traer paz, es traer paz. Y a veces es complicado, ¿no? Llegar a hallar la paz ante tanto sufrimiento. Es complicado y sencillo. Yo creo que esta es la gran paradoja de la vida, ¿no? Es muy sencillo porque todo es en una práctica de yoga. Al final de la práctica, cuando hay este espacio de relajación o de meditación, entramos en contacto con esa paz. Y si nos damos cuenta no necesitamos nada. Te tumbas en la esterilla, un profesor te guía y de repente te sientes profundamente en paz. A veces sí, a veces no, ¿eh? Siempre con un poco con matices. Pero es accesible, muy accesible. Y no necesitamos tampoco tener muchas cosas externas, simplemente bueno, nuestro cuerpo y alguien que nos guíe o simplemente nosotros mismos. Pero es paradójicamente difícil porque se nos olvida muy rápido que la paz está dentro. Se nos olvida muy rápido y tratamos de constantemente buscarla fuera, ¿no? Buscar cosas externas que nos vayan a hacer felices cuando no es así. Así que sí es fácil, pero difícil al mismo tiempo. Bueno, Pablo, ¿qué es la felicidad para ti? Yo diría que hay dos tipos de felicidad. Está la felicidad que depende de cosas externas y que nos llena y nos embriaga, ¿no? Y esto que te hace tanto sonreír y que te divierte tanto, que es el tipo de felicidad que solemos experimentar normalmente. Por ejemplo, tienes ganas de empezar a salir con alguien, ¿no? Y la conoces y entonces te sientes muy feliz y compartes. O cuando te compras algo que te apetecía, o ropa nueva, o lo que sea, ¿no? Pero después hay una felicidad que no nos hace o no nos embriaga tanto, pero que nos trae mucha paz, ¿no? Y para mí la felicidad real es esta segunda. No es estar sonriendo o estar como excesivamente eufórico, sino estar en este estado de calma donde todo está bien, donde te sientes muy tranquilo. Que a veces lo entendemos más como paz, pero a mí, la verdad que me gusta referirme a la felicidad como precisamente esto. Como ese estado de paz, de simplemente de calma, de no aturullamiento en la cabeza. Es más ser que tener. Sí, exactamente. No lo hubiese dicho mejor. Pablo, ¿quién es Dios para ti? Pues Dios para mí es aquello que nosotros somos muy conscientes de que está ahí, aunque tengamos dificultades para nombrarlo. A mí me gusta entender que Dios es esto que todos nosotros formamos, ¿no? Pero que tenemos poco acceso a él. A mí me gusta explicarlo de una manera que yo creo que también es bastante fácil de entender. Nosotros, por ejemplo, cuando vemos un banco de peces o un grupo de pájaros volando, hay veces que los ves como una sola figura que se mueve, ¿no? Como parece que todo es una única entidad que se mueve, pero cada pez, digamos que recorre su camino independiente. O por ejemplo, las células de nuestro cuerpo que tienen vida, que se reproducen, que comen, que hacen todos los procesos independientemente, pero que cuando se unen forman algo mucho más grande, mucho más bonito, aunque estas células no tengan acceso o conocimiento a entender, ¿no? Por ejemplo, una célula que yo me la quito, ella no sabe lo que es Pablo, ni sabe lo que piensa, ni cómo se comporta, ni lo que quiere, pero ella vive y forma parte de eso, ¿no? Yo creo que nosotros de la misma manera formamos parte de algo más grande, que tenemos poco acceso a ello, porque no sabemos cómo piensa, porque no sabemos si piensa, porque no entendemos cómo funciona, pero que en el fondo nosotros sentimos que está ahí, ¿no? Yo creo que por eso todo el mundo tiene al menos una vaga idea de lo que es Dios.
No creo que sea lo típico, el Dios con barba o esto que nos ponen muchas veces. Creo que es algo más complejo y sutil, pero que en el fondo nosotros estamos aquí para aportar a esta entidad, ¿no? Podemos llamarlo sociedad o podemos llamarlo Gaia o conciencia suprema, pero yo creo que es, bueno, lo que realmente importa. No nosotros como ser individual, sino bueno, entender que nosotros somos esta celulita que aporta, que hace sus procesos independientes, pero que está ahí para ayudar. ¿Y siempre has tenido esta visión sobre Dios o te ha ido o te sigue cambiando en la trayectoria de tu camino de vida? Yo creo que siempre he tenido una idea muy parecida, pero obviamente cambia, ¿no? Creo que el yoga y las experiencias y las sensaciones que nos aportan nos hacen entender más esto, ¿no? Yo, por ejemplo, durante mucho tiempo me consideré una persona muy atea, no creía en Dios para nada y rechazaba la figura de Dios enormemente. Yo encima, pues bueno, los últimos años de bachillerato yo estaba en un colegio de curas. Bueno, no era exactamente de curas, pero era un colegio del Opus Dei religioso, ¿no? Claro, mi familia no es muy religiosa tampoco. Y entonces yo estaba en una situación en la que mi familia no es muy creyente, estoy en un colegio que me obligan a rezar, que me obligan a hacer cosas, y a mí me generaba mucho rechazo esa idea. Luego, obviamente, yo con el yoga he tenido experiencias muy intensas y muy bonitas de una profunda conexión, y difícilmente explicar el por qué, pero esta sensación de pertenencia a algo, ¿no? Esta sensación de sentir que todo encaja. Y creo que poco a poco el estudio de la práctica de yoga pues me ha hecho estar más en resonancia, podemos decir, con esta idea de que formamos parte de un todo, ¿no? Yo además, el yoga tiene muchas corrientes diferentes, pero la que más me llama la atención a mí se conoce como Advaita Vedanta, que es el camino de la no dualidad, donde entienden un poco parecido a lo que yo te exponía antes, ¿no? Que nosotros no somos entidades diferentes a Dios, sino que somos un reflejo de este, ¿no? Que el problema es que nosotros pensamos que somos algo independiente cuando realmente no es así, cuando realmente nosotros digamos que somos simplemente una manifestación de lo divino. Y yo es una idea que comparto mucho. Ya te digo, por experiencias que he tenido muy intensas durante la práctica y la meditación, que me han hecho experimentar esto enormemente y que hacen bueno, que coincida más con esta manera de entender la realidad o el mundo. Pablo, tengo curiosidad porque te voy escuchando y tú que eres profesor, abres un poco esas puertas o ventanas hacia las personas que van llegando a ti. ¿Te da la sensación que cuando te encuentras con ella, con estos alumnos, tienes la sensación de que ves extensiones de ti? Sí, 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 sí. Extensiones y espejos, ¿no? Te ves identificado muchas veces con la gente que viene. Y sobre todo es lo que te digo, es la misma idea. Yo creo que cuando nosotros, por ejemplo, empezamos a compartir, a veces se nos olvida, pero tenemos que tener muy en cuenta precisamente que esta idea de la no dualidad otra vez, de que todos somos una misma cosa, ¿no? Cada vez que viene alguien a una práctica, cada vez que alguien viene a compartir, se genera un vínculo y una sensación de grupo y de pertenencia muy profunda, donde esto sobre todo se experimenta en los retiros, por ejemplo, ¿no? Donde te das cuenta que al final que tú no eres algo aislado, sino que es lo que tú dices, que todos somos, digamos, como diferentes partes de una misma cosa, de una misma entidad y estamos todos ahí a un mismo nivel y para disfrutar. Por ejemplo, siempre que propongo un retiro intento que sea así, que todo sea muy natural y sobre todo que no haya esta sensación jerárquica de yo soy el profesor y estoy aquí y aquí están mis súbditos, ¿no? Mis alumnos, sino todo lo contrario, ¿no? Todos estamos compartiendo y formando parte de un grupo que va a estar junto durante una semana, un fin de semana o un mes, ¿no? Pero que como tú dices, todos somos extensiones. Y yo no diría que la gente que viene son extensiones de mí, sino esa sensación de todos somos parte de esta pequeña cápsula, ¿no? De este pequeño círculo que se genera y estamos ahí para vivirlo con esa misma sensación, ¿no? No desde el egoísmo, sino desde el todos somos uno. Seguramente te habrás encontrado con personas que se sientan con esos vacíos internos que destacan mucho y que intentan buscarse a sí mismos y sobre todo el amor propio, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que es condición del ser humano el sentirse vacío por dentro.
Creo que es condición del ser humano sentirse vacío y sobre todo estamos en un momento donde este vacío no lo llenamos. Antiguamente teníamos, especialmente yo creo que, por ejemplo, en Occidente y en Europa, había en general más tradición religiosa y utilizábamos la idea de Dios como una manera de llenar ese vacío, ¿no? ¿Para qué estoy yo aquí? Para qué vivo? Se llenaba con, vale, tú estás aquí no, porque Dios ha querido que estés aquí. Y le daba un significado, ahora no lo tenemos. Y entonces creo que cada vez viene gente más con un vacío muy grande, que se traduce en insatisfacción. Una insatisfacción que intentamos llenar con cosas externas como comprar, como cumplir roles, como alcanzar esta belleza grande que hace que la gente nos admire y entonces nos sintamos que pertenecemos y repletos, ¿no? Y por desgracia viene cada vez más gente así, con una sensación de muy poco amor propio, ¿no? El amor propio, que como te digo, creo que tiene como una especie de proceso, ¿no? Me siento vacío, este vacío intento llenarlo con cosas externas, estas cosas externas no me llenan el vacío y pierdo el amor por mí mismo. Porque como ya no cumplo los estándares que pensaba que iba a llenar a través de ponerme a dieta o apuntarme al gimnasio o comprarme cosas o tener la casa que todo el mundo quiere, pues al final hace que yo sienta, claro, es que si me compro todo esto y no soy todavía suficiente y no me siento lleno, esto debe significar que yo soy horrible por dentro, ¿no? Al final, al final yo creo que es por eso que el yoga es una herramienta tan poderosa, porque nos da una herramienta muy clara para decir, oye, te sientes vacío porque estás intentando llenar con cosas externas un vacío que es interno, un vacío que solo puedes llenar cuando te das cuenta de que tú no eres tan importante como piensas. De que tú estás aquí para ayudar a los demás, estás aquí para hacer a tu familia un poquito más feliz, estás aquí para darlo todo en tu trabajo y, por ejemplo, si estás de cara al público, que la gente que viene digamos, pedirte ayuda, da igual que sea como comprar el pan o que sea como camarero, pero está ahí porque pretende que tú le aportes algo, hacerlo con una sonrisa. Estamos aquí para ayudarnos, ¿no? Y cuando somos capaces de entender esto, de entender que hay algo más grande que depende de nuestra empatía, en gran medida llenamos este vacío, ¿no? ¿El yoga también ayuda a encontrar tu propósito de vida? Sí, 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 sí. El yoga además tiene una manera muy bonita de hablar de esto, ¿no? Hace que diferenciemos entre el propósito de vida mental y el propósito de vida real. El propósito de vida mental es esto que todos queremos alcanzar, ¿no? Como el yoga trabaja mucho con la mente y trabaja sobre todo con el entender que la mente es una herramienta y que podemos modificarla, nos hace que seamos mucho más libres para conocer qué vamos a hacer en la vida, ¿no? Porque nos quita esa presión. Un gran yogi que era Swami Sivananda decía que hay que vivir simple, ¿no? Y quitarnos la idea de que, de que tenemos que conseguir algo muy grande en nuestra vida y ser todos famosos y ser todos muy guapos, ¿no? Te dice, vive simple y haz a la gente feliz. Y luego con la idea de Dharma. Dharma muchas veces se traduce como propósito en la vida, pero tiene una connotación más como tu deber en la vida. Y como decía antes, nuestro deber según el Dharma no es cumplir deseos personales, es ayudar a los demás y es aportar a los demás. Y esto al final nos quita mucha presión porque nos deja esta... al menos yo me lo apliqué así en mi vida, ¿no? Yo hubo un momento en el que yo estaba estudiando un máster y una tesis doctoral en psicología, lo tuve que dejar todo por unos problemas familiares y empezar a trabajar de jardinero, ¿no? Al principio mucha insatisfacción porque estaba dejando de cumplir mi propósito de ser alguien, una carrera de profesor en la universidad, siendo muy respetado y muy querido, a estar cortando el césped. Pero cuando conseguí entender que ¿dónde estoy yo? Estoy cortando el césped, puedo hacerlo de manera muy buena y sobre todo tratando de dar lo mejor de mí para que la gente que después fuese a la piscina donde yo estaba cortando el césped estuviese a gusto, pues me quité mucha presión, ¿no? Nuestro dharma es hacer felices a los demás y aportar lo que podamos donde estemos para hacer felices a los demás, ¿no? O al menos para que la gente esté lo más en paz posible. Y esto lo podemos hacer desde cualquier trabajo, ¿no? Porque creo que malinterpretamos el propósito en la vida como el propósito laboral. Y creo que al final se trata más de aportar, más de cuidar, diría yo. Y comenzaría esa sensación internamente en uno primero, ¿verdad? Sí, claro, sobre todo, eh,
En el yoga se habla mucho del karma yoga, ¿no? Que el karma yoga es la acción desinteresada a los demás. Esto nos ayuda mucho a romper el ego. Este ego que nos dice tú eres especial o tú tienes que hacer cosas especiales, ¿no? Y nos dice, tú vas a trabajar haciendo el trabajo más horrible que haya solo para dar, y encima gratis. Y esto es duro, pero nos ayuda mucho, ¿no? Como te digo, a ese proceso interno de dónde estoy. Hoy tengo que cortar el césped porque mi situación es esta y lo puedo hacer o feliz o lo puedo hacer quejándome de mi vida. Y es bonito, es un proceso duro, pero es un proceso muy bonito y muy interno, porque no depende de la condición externa, depende de cómo tú estés afrontando la situación que tienes. Bien. Pablo, seguramente has podido contemplar, estoy segura, a lo largo de tu vida, los amaneceres y los atardeceres, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué sientes cuando apareces y desapareces tú? ¿A qué te refieres con esto? La sensación de que a veces estás y no estás, esa, como hablaba durante toda esta charla, esa presión de existencia de Pablo, y cuando Ajá. Pablo desaparece y solo está la esencia de Pablo, ¿qué ocurre? Es una sensación indescriptible. Es muy placentera. Es muy placentera porque, mira, me pasa mucho cuando doy clase. Me pasa mucho cuando doy clase. Cuando, cuando entramos en un espacio como es una práctica de yoga, al menos a mí esto me pasa personalmente, entras en esta profunda conexión donde tú simplemente estás guiando a la gente, por ejemplo, en una meditación, creo que es el momento donde más me pasa. Es raro de explicar, pero da igual que sean 2 horas o 3 horas de práctica intensa, pero ahí difícilmente hay una sensación egoísta, ¿no? De Pablo, entendiendo egoísmo como identificación con mi personaje o con mi ego. Hay compartir, y como hay compartir y es una sensación de estar muy fuera, muy externo, ¿no? Hay disfrute total. Te mueves, tocas a una persona, la ajustas, la acompañas, después estás guiando al mismo tiempo que guías la meditación, sientes lo que estás diciendo en las palabras que aparecen. Los problemas relativos a mí desaparecen. Los problemas que yo me genero mentalmente desaparecen, ¿no? Ese levantarme por la mañana, hoy, no sé, por ejemplo, es que tengo que pagar esto porque se me ha roto el coche o la moto y tengo esta deuda o tengo la otra o tengo que hacer esto. Por este periodo de 2 horas, de 1 hora y media, lo que sea, no hay. No, yo no soy interesante, no soy importante. Lo importante es lo que sucede fuera. Y como te digo, es maravilloso precisamente por eso. Lo primero por la sensación tan grande de pertenencia y lo segundo por la sensación de es que mis problemas no importan ahora. Hay gente que ha escogido venir a compartir conmigo. Igual que yo tuve el el privilegio tan grande de que una persona durante mi primera clase de yoga estuviese 100% involucrada en cómo yo me sentía y dio el espacio para que yo me sintiese libre y me parece, no sé, como tan responsable el hecho de que alguien venga a que tú le aportes en cierto sentido, que no sé, que te obliga a como estar ahí siempre, ¿no? A 100% por la gente que viene, que hace que no siempre, y obviamente hay ciertos lapsos donde aparecen cosas, pero, pero nos lleguemos a sentir muy, muy dentro y muy con los demás en lugar de con nuestros problemas. Y como te digo, esa sensación es preciosa. Quizás sea más ese enfoque que tú acabas de dar ahora de vivir el presente y el aquí y ahora, ¿no? Es algo que va muy indicado en el yoga de que siempre estés presente con todo lo que estás viviendo, con todo lo que está pasando, ¿no? Porque mucha gente te puede estar escuchando ahora y se siente identificado con esto, ¿no? Y vea que estás teniendo muchos problemas, que está pasando por una separación, pues no sé, matrimonial, una pérdida importante, no sé, problemas de deudas económicas, no sé, diversas cosas, ¿no? Y quiere un poco preguntarse, pero ¿cómo se puede estar en el presente sin no ser responsable de lo que estoy sintiendo, ¿no? De encarar la vida? Ujú. Sí, mira, yo pongo siempre el mismo ejemplo. Lo primero que se nos ocurre, que se nos pasa por la cabeza, como bien decías, cuando hablamos de presencia y de no darle demasiada importancia a los problemas, es como que irresponsable.
Pero, ¿qué es lo que sucede cuando alguien nos enfada mucho y perdemos el control y le tratamos mal, por ejemplo? Nos arrepentimos. Hemos dejado que una emoción tome el control de nuestras decisiones y destrocemos. Destrocemos una relación con una pareja, destrocemos una relación con un amigo o con nuestra familia. Y hacemos sufrir a alguien, ¿no? Y nadie quiere eso. ¿Qué es lo que te da la presencia y qué es lo que te da el tomar un poco de espacio con las emociones? Que yo experimento la rabia, pero decido conscientemente cómo actuar. Puedo decir, vale, mira, no estamos ahora mismo para hablar, mejor nos tomamos un poquito de espacio y después hablamos. O simplemente, pues no sé, asumir que a lo mejor no vamos a llegar a un punto común. Pero no se trata de irresponsabilidad el hecho de estar presente y transitar una emoción sin identificarnos con ella, sino todo lo contrario, es lo más responsable del mundo. Y por ejemplo, alguien que tiene que desconectar una bomba, ¿no? Esta típica imagen del chico con las pinzas que tiene el cable rojo o el azul. Si esa persona está nerviosa y se deja llevar por la corriente de la situación, puede morir. A lo mejor es un ejemplo exagerado, pero en cualquier situación nosotros podemos hacerlo igual. Yo tengo un problema económico, estar pensando 100% sobre ese problema no va a ayudar a que se solvente. Estar tranquilo y afrontar la situación desde la tranquilidad y la objetividad y ver por dónde yo puedo dirigir mis decisiones es lo más sensato y lo más lógico que podemos hacer, ¿no? Y la gente se piensa que meditar hay veces que es salir de la vida, ¿no? Salir como de la realidad para meterte en un espacio donde nada te afecta y donde te olvidas de todo y que esto es irresponsable. Pero lo cierto es que tomarnos un espacio para relajarnos y ver las cosas con perspectiva nos ayuda a conectar con la realidad de manera objetiva y no de manera subjetiva. Es decir, que el alejarnos de la realidad nos va a dar una aproximación a ella mucho más lógica y bonita y buena que cualquier persona que no se toma el tiempo para apaciguarse antes de tomar cualquier situación. Muy bien. Bueno, Pablo, tú no eres escritor, pero creo que el día de mañana algún libro saldrá por ahí, ¿no? Pero me gustaría que pudieses recomendar algún libro que a ti te haya gustado mucho, que haya cambiado tu vida, que haya sido transformador o inspirador. A mí hay dos libros que me gustan mucho. Quizá por desgracia. Voy a recomendar tres cosas, porque hay una que va a ser más fácil. Una de las cosas que a mí me ayudó al principio, especialmente para tomar la decisión de generar un cambio en mi vida, fue la película del Guerrero Pacífico. Quizá yo me identifiqué mucho con esta película porque, bueno, no voy a desvelar mucho la historia, pero el protagonista sufre un accidente que le impide competir en las Olimpiadas, que es lo que él quería. Y cómo transita toda esta situación. Yo obviamente tuve un problema físico que me impidió hacer el deporte que me gustaba. Justo el año en el que yo me lesioné, ascendimos de categoría, íbamos a jugar en otra liga, ¿no? Con el equipo de rugby y tal. Me identifiqué mucho, pero me ayudó. Entonces, para alguien así que no quiera leer mucho, esta película a mí me aportó bastante. Y luego hay dos libros. Uno de ellos, como te digo, a lo mejor es un poco inaccesible a veces, pero tiene muchísimo conocimiento. Se llama Yo soy eso, de Nisargadatta Maharaj, que es, bueno, un gran referente dentro del Advaita Vedanta, del yoga de la no dualidad, y a mí me encantó, me encanta él y me encantan sus libros. Él tampoco era escritor, pero tenía varios discípulos que transcribían todo lo que esta persona que se dice que estaba iluminada sabía y lo redactaron en libros, ¿no? En recopilaciones de sus charlas. Y son muy bonitas todas, la verdad. Y luego casi cualquier libro de Swami Sivananda. Él también, bueno, Swami Sivananda sí que era un gran escritor, muy prolífico. Creo que escribió entre 300 obras. Así que bueno, si a alguien le interesa, tenéis material ahí para leer de sobra. Pero era una persona que tenía un mensaje muy claro siempre y es el yoga y la vida se tratan de vivir una vida simple y de amar y de querer y de ayudar a la gente, ¿no? De hecho, él era un gran exponente dentro del Karma Yoga. Él hizo mucha acción desinteresada. De hecho, este personaje él era médico y bueno, dejó todo para irse al norte de India, especialmente a Rishikesh. De hecho, es uno de los encargados de que Rishikesh sea ahora un lugar tan conocido dentro de la India. Y bueno, daba a los demás y trataba a gente que no tenía recursos, ¿no? Una persona que se dedicó mucho a compartir. Así que también bastante interesante para leer.
Muy bien, pues apuntamos tus recomendaciones. Y Pablo, para la gente que quiera seguirte, las formas de contacto contigo, redes sociales. Pues bueno, yo me muevo mucho por Instagram, quizá menos, por ejemplo, por Facebook, pero en Instagram, bueno, como Pablo Antiveros me pueden encontrar. Ahí suelo compartir alguna pildorita acerca de filosofía y alguna cosita así. Y bueno, también modestamente tengo un canal de YouTube donde me gusta subir sobre todo meditaciones. La verdad, creo que es muy accesible, que es un contenido muy, muy bonito también. Dedicarnos tiempo para meditar a mí me parece clave dentro del bienestar a todos los niveles, como decía, físico, mental y espiritual de cualquier persona. Así que ahí tienen también alguna cosita por ahí para disfrutar. Buscar la liberación del sufrimiento humano, lidiar con el vacío interno, simplemente ser y sentirse, ver donde antes no veías. ¿Crees que la vida pide algo más de ti? Compartir y ayudar, como de cualquier persona, cada uno en el nivel que esté. Pero compartir y ayudar, sí, sobre todo. Hacer que la gente esté un poquito más feliz. Pablo, ha sido un placer enorme tenerte en este El placer es espacio mío, de y verdad. poder mostrarnos un poquito tu mirada interna, acercarnos más al yoga, las formas de pensar que entran dentro de la psicología y los caminos diversos que puedan haber, porque gracias a tus experiencias y vivencias nos has aportado mucho y estoy segura que puede ayudar a muchas personas y que te puedan seguir de alguna forma y que sigas con tu propósito de vida. Muchas gracias, Pablo, por estar aquí. Gracias a ti, de verdad. Un Muchas placer. gracias a todos.